Sé, de una manera visionaria, que moriré de poesía. Esto no lo comprendo perfectamente. Es vago, es lejano, pero lo sé y lo aseguro. ¿Quién no cree en esto o en aquello? ¿Quién no se desangra en la lucha? ¿Quién no llora pensando en el mar? ¿Quién no duerme en un lecho de amapolas? ¿Quién no posee un silencio, un tiempo, una música? ¿Quién no baila en su propio ritmo? ¿Quién no tiene un sexo para alegrarse, una palabra en que sentarse, una manía para tener vergüenza? ¿Quién no tiene vergüenza de ser? ¿Quién no está enojado con la muerte? Es difícil leer a Alejandro Pizarnik y no sentirse conmovido con cada una de sus letras, su melancolía extrema, la belleza de su coqueteo con la muerte. Cada palabra logra transmitir su dolor, su desespero en medio de un mundo que tal vez nunca supo entenderla y al que abandonó muy joven. Esta escritora y traductora de nacionalidad argentina llegó a este mundo un 29 de abril de 1936, en medio de una familia de inmigrantes de Europa Oriental. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde pintura con Juan Batil Planas. Entre 1960 y 1964, Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Césaire y a Bonnefoy, y estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona. Luego de su retorno a Buenos Aires, Pizarnik publicó 3 de sus principales volúmenes: Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical, así como su trabajo en prosa La condesa sangrienta. En 1969 recibió una beca Guggenheim y en 1971 una Folies-Brick. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, Pizarnik murió de una sobredosis intencional de Seconal. Ahora sé que cada poema debe ser causado por un absoluto escándalo en la sangre. No se puede escribir con la imaginación sola o con el intelecto solo. Es menester que el sexo y la infancia y el corazón y los grandes miedos y las ideas y la sed y de nuevo el miedo trabajen al unísono mientras yo me inclino hacia la hoja, mientras yo me desempeño en el papel e intento nombrar y nombrarme. Su obra era tan elocuente como la tristeza de sus palabras y lo incomparable de su genio poético. Su composición estaría marcada por la influencia de grandes personajes de la literatura a quienes leía desde muy joven. Entre sus escritores amados estaba Lewis Carroll, Novalis, Baudelaire, Nerval, Baudelaire, Breton, Thackeray, entre otros, y especialmente Kafka, Rimbaud, Artaud e Isidoro Ducas, autoproclamado conde Latramont, quien en sus cantos de Matador va a marcar definitivamente la estética de Alejandro, sobre todo a partir de la extracción de la piedra de locura, publicado en 1968. En el poema número 20 de Árbol de Diana escribe: Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. En este poema pequeño pero estremecedor, cada palabra está pulida de forma mística y preciosa, y ya se eleva aquí todo lo que será una constante en su poética y que genera la trágica mutación de su yo individual en su yo literario, que hará padecer ese yo es otro, como Rimbaud, uno de sus amados poetas malditos. En la entrada de su diario del 15 de abril de 1900
1961 lúcidamente lo anticipará. La vida perdida para la literatura por culpa de la literatura, por hacer de mí un personaje literario en la vida real. Fracaso en un intento de hacer literatura con mi vida real, pues esta no existe, es literatura. Luego irán creciendo las sensaciones de estar naufragando en sí misma, de ser la silenciosa en el desierto, la viajera con el vaso vacío, un canto de niña perdida en una silenciosa ciudad en ruinas. En Alejandra, su vida y su obra son imposibles de separar. Una de las virtudes mayores de su poesía, aun en todos aquellos momentos en que recurre a metáforas, consiste en la contundencia con que nos convence de la verdad de sus afirmaciones y negaciones, de la sinceridad de sus desbordes y contenciones. En la entrada de su diario del 11 de julio de 1965 escribe: «Sin embargo, me horroriza mi lenguaje, miento todo el tiempo. Me gustaría escribir en forma simple y clara». Y pocos días después, el 25 de julio, «¿Y la literatura? Rotundo fracaso. Odio escribir con un nudo en la garganta, pues me obliga a abstener conceptos y a escribir palabras huecas y sonoras. Si el escribir fuera lo mío, no estaría siempre con esta seguridad de que lo principal de cada uno es indecible». En Méndida Voz, último poema de Los Trabajos de la Noche, 1965, escribe: Y aún me atrevo a amar, el sonido de la luz es una obra muerta, el color del tiempo en un muro abandonado, en mi mirada lo he perdido todo, es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. En la poesía de Pizarnik parece que los verbos, sustantivos y adjetivos se hicieran amigos y se confabularan con ese dolor infinito que a veces es la existencia. Así, esta reconocida escritora exponía sus entrañas, su ser que en ocasiones ella misma desconocía, dejaba en sus palabras todo ese peso que llevaba encima, un dolor según estudio psiquiátrico-patológico que la llevaría a vivir siempre en las sombras de su propia existencia, en el filo de un abismo incomprensible en donde ahora podemos asomarnos a contemplar lo absolutamente hermosa que puede ser la tristeza. Alejandra no quería ir nada más que hasta el fondo, y ese abismo nos lo transmitió hasta donde las limitaciones del lenguaje se lo permitieron. Ella advirtió en los últimos años de su vida que las palabras eran una cosa y otra el sufrimiento en sí, que el otro obstáculo que todos llevamos dentro lo podemos intuir. Nos puede pesar con el peso convergente del tiempo y el espacio, y aún así es muy difícil, casi imposible de definir.